Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. ¿Por qué debemos seguir el Corán solo? La mayoría de los musulmanes usan el Corán y el Hadiz como fuentes de enseñanzas y leyes religiosas. Incluso en algunos casos dependen de Ijma, la opinión de la mayoría. Las razones más comunes son: 1. No logran agarrar el Corán. 2. No comprenden el hecho de que el Hadith y la Sunnah no salieron de la boca del profeta. 3. No reflejan que el mensaje de Dios a través de todos sus mensajeros sirve como guía, recordatorio, advertencia, misericordia y sanidad para todas las generaciones de personas y 4. No se dan cuenta de que seguir las palabras distintas de la de Dios se define en el Corán como idolatría. Hadith y Sunnah son inventos creados por individuos de mente simple y enemigos del profeta, quienes crearon historias, inventos, que alegan que algo ocurrió 200 años antes de ese tiempo. Como el Corán establece claramente que las palabras de fantasía, Hadith/Sunnah, son creación de los enemigos del profeta. 112. Debemos seguir el Corán solo, porque Dios nos confirma que Él es el autor del Corán. Ahora tenemos evidencias lógicas, excelencia literaria, y físicas de la autoría de Dios del Corán. 19. Siendo el código de Corán es uno de los grandes signos del Corán, 74, 30, 74, 35, que demuestra físicamente que proviene del más sabio, el más conocedor. Corán 10:37, y este Corán no puede ser escrito por otro que no sea Dios, lo que confirma lo que había antes, y una escritura detallada. No hay duda de ello, desde el Señor del Universo. Corán 4:82, entonces, ¿por qué no estudian el Corán cuidadosamente? Si fuera de otro que Dios, habrían encontrado en él numerosas contradicciones. Corán 6:115, y la palabra de su Señor se ha completado con verdad y justicia. Ninguno puede cambiar sus palabras, y Él es el oidor, el omnisciente. Corán 11:1, alif.lan.reh. Esta es una escritura cuyos versos han sido perfeccionados, luego explicados por aquel que es el más sabio, el más conocedor. Corán 74:30, sobre los 19. Corán 74:31, e hicimos que los ángeles fueran guardianes del infierno, y no hicimos su número excepto 1, para advertir a los incrédulos, 2, para asegurarnos de aquellos que recibieron la escritura, 3, para fortalecer la fe de aquellos que creen, y 4, eliminar cualquier duda de aquellos que recibieron las escrituras y los creyentes. Los que tienen enfermedades en sus corazones, así como los incrédulos, dirían: ¿qué quiso decir Dios con esta alegoría? De este modo, Dios malinterpreta a quien quiere y guía a quien quiere. Nadie conoce a los soldados de vuestro Señor, excepto Él. De hecho, es un recordatorio para los humanos. Corán 74:32, absolutamente, lo juro por la luna. Corán 74:33, y la noche que pasa. Corán 74:34, y la mañana como brilla. Corán 74:35, de hecho, este es sin duda uno de los grandes signos. Porque Dios nos ha ordenado que sigamos sus palabras, el Corán, solo el Corán, nada más que el Corán. Corán 18:27, y tú, Muhammad, recitarás lo que se te ha revelado de las escrituras de tu Señor. Ninguno puede cambiar sus palabras y no encontrarás un protector aparte de él. Corán 6:114. ¿Debo entonces buscar a otro que no sea Dios como juez, cuando Él le haya revelado este libro completamente detallado? Y aquellos a quienes les dimos las escrituras saben que ha sido revelado por su Señor con verdad. Entonces, ustedes no serán los dudosos. Corán 45:6. Estas son las revelaciones de Dios que les recitamos con verdad. Entonces, ¿en qué Hadith, además de Dios y sus revelaciones, creen? Corán 5:50. ¿Es entonces el juicio de los días de ignorancia lo que buscan? ¿Y quién tiene mejor juicio que Dios para un pueblo que tiene certeza? Porque Dios confirma que el Corán es la última escritura que se reveló a su profeta final, y también lo describe como una doctrina eterna y universal para el mundo, para todas las personas, que se ajusta a todas las generaciones, y se aplica a todas las épocas y sociedades hasta el final del mundo. Corán 25:1. Bienaventurado el que reveló el libro de estatutos a su siervo para que pueda ser un advertidor del mundo. Corán 33:40. Muhammad no fue el padre de ningún hombre entre ustedes, sino que fue un mensajero de Dios y el último profeta. Y Dios es consciente de todas las cosas. Corán 12:104. Y usted no les pide ningún salario por ello, esto no es más que un recordatorio para el mundo. Corán 38:87. Y esto no es más que un recordatorio para el mundo. Corán 68:52. Y esto no es más que un recordatorio para el mundo. Corán 81:27, esto no es más que un recordatorio para el mundo. Porque Dios ha codificado en el Corán que el Corán es la escritura número 19 que menciona a 20 profetas por sus nombres. 6, 83, 86, 6, 89, 19, 55 y 33, 40, dado la misma escritura a Moisés y Aarón, 21, 48 y 37,
17, y confirmando y reemplazando lo que tenía antes, aclarando disputas, 4, 171, corrigiendo y actualizando mensajes, 2, 287, 17, 110, y explicando cosas, 443 y 5, 6, donde sea necesario ser una guía, una ilustración y un recordatorio para todas las personas hasta el día de la resurrección. Corán 2, 213, la gente solía ser una comunidad cuando Dios envió a los profetas como portadores de buenas noticias y como advertidores, y él envió con ellos la escritura con la verdad para juzgar entre la gente lo que disputaron en ella. Punto. Y no difirieron en ello, excepto aquellos que se lo dieron celosamente entre sí después de lo que les llegó a las pruebas claras. Luego, Dios guía a los que creen en la verdad lo que disputan de acuerdo con su voluntad. Y Dios guía a quien quiera a un camino recto. Corán 3, 3, Él te ha revelado la escritura con verdad, confirmando lo que había antes, y reveló la Torá y el Evangelio. Corán 5, 48, y les hemos revelado la escritura con la verdad, confirmando la escritura anterior y consolidándola con la verdad. Entonces, juzgarás entre ellos con lo que Dios ha revelado, y no sigas sus deseos como la verdad te ha llegado. Para cada uno de ustedes, hemos decretado una ley y una forma clara. Si Dios hubiera querido, Él te habría hecho una comunidad, pero Él debe probarte con lo que Él te ha dado. Así, competirás por la justicia. A Dios, todos ustedes regresarán, entonces Él le informará de lo que usted ha discutido. Corán 21 a 24. ¿O han tomado otros dioses a su lado? Di, trae tu prueba. Este es un recordatorio para aquellos que están conmigo, así como un recordatorio para aquellos que estuvieron antes que yo. Pero la mayoría de ellos no saben la verdad, por lo que son tan hostiles. Corán 24:34, y les hemos revelado aclaraciones de revelaciones, y ejemplos de las generaciones pasadas, y una iluminación para los justos. Corán 35:31, y lo que les hemos revelado en las escrituras es la verdad, que confirma lo que había antes. De hecho, Dios es cognizante, vidente de sus siervos. Porque Dios nos asegura que su guía es la verdadera guía. 2, 120, 3, 73 y 6, 71, y guía a los creyentes por el camino recto. 22:54. También nos informó que el Corán es el camino directo a nuestro Señor. 6, 126, y que guía el mejor camino y trae buenas noticias a los creyentes. 17, 9, y lo asigna como la guía 19 veces en el Corán para nuestra salvación. 2, 2, 2, 97, 2, 159, 2, 185, 3, 138, 6, 157, 752, 7, 203, 1057, 12, 111, 16, 64, 16, 89, 16, 102, 27, 2, 27, 77, 31, 3, 41, 44, 45, 11 y 45, 20. Corán 2, 120, ni los judíos, ni los cristianos, te aceptarán, a menos que sigas su religión. Diga, la guía de Dios es la verdadera guía. Y si sigues sus deseos después del conocimiento que te ha llegado, no hay un protector ni un ayudante para ti contra Dios. Corán 3, 73, y no crea, excepto como alguien que sigue su religión. Diga, la guía es la guía de Dios que se da a alguien similar a lo que se te ha dado, o pueden discutir contigo acerca de tu Señor. Di, la recompensa está en la mano de Dios, Él se lo da a quien Él quiera, y Dios es generoso, omnisciente. Corán 6, 71, diga, ¿acaso pedimos a alguien que no sea Dios lo que no puede beneficiarnos o perjudicarnos, y retrocedemos sobre nuestros talones después de que Dios nos haya guiado? ¿Qué lo llaman a la guía? Vengan a nosotros. Diga, la guía de Dios es la verdadera guía. Se nos manda que nos sometamos al Señor del universo. Corán 22:54, y que aquellos a quienes se les haya dado el conocimiento sabrán que esa es la verdad de su Señor, entonces creerán en ella, entonces sus corazones humildemente ablandarse a ello. Y, de hecho, Dios guía a los que creen en un camino recto. Corán 6, 126, y este es el camino recto a tu Señor. Ciertamente, hemos explicado las revelaciones para un pueblo que presta atención. Corán 17, 9, de hecho, este Corán guía a lo que es más recto y trae buenas noticias a los creyentes que llevan una vida justa, que han merecido una gran recompensa. Porque Dios declara que solo el Corán fue todo lo que se reveló al profeta Muhammad, y fue todo lo que este honesto profeta entregó, pronunció, siguió y recordó con Corán 5, 99, el único deber del mensajero es entregar el mensaje, y Dios sabe lo que declara y lo que oculta. Corán 5, 48, y le hemos revelado las escrituras con la verdad, confirmando las escrituras que tenían antes y consolidándonos con ellas. Entonces, juzgarás entre ellos con lo que Dios ha revelado, y no sigas sus deseos como la verdad te ha llegado. Para cada uno de ustedes, hemos decretado una ley y una forma clara. Si Dios hubiera querido, Él te habría hecho una comunidad, pero Él debe probarte con lo que Él te ha dado. Así, competirás por la justicia. A Dios, todos ustedes regresarán, entonces Él le informará de lo que usted ha discutido. Corán 5:49, gobernarás entre ellos de acuerdo con las revelaciones de Dios para ti. No sigas sus deseos y ten cuidado de que no te desvíen de algunas de las revelaciones de Dios para ti. Si se dan la vuelta, debes saber que Dios quiere castigarlos por algunos de sus pecados.
De hecho, muchas personas son malvadas. Corán 6:19, diga. ¿De quién es el mayor testimonio? Diga. Dios. Él es el testigo entre usted y yo de que este Corán asterisco me ha sido inspirado para predicarlo y a quien quiera que llegue. De hecho, da testimonio de que hay otros dioses asterisco además de Dios. Diga, no testifico como tú, solo hay un Dios, y niego tu idolatría. Corán 27:91, simplemente se me ordena adorar al Señor de esta ciudad, Él la ha convertido en un santuario seguro, y Él posee todas las cosas. Me mandan que sea un remitente. Corán 27:92, y para recitar el Corán. Quien quiera que sea guiado es guiado por su propio bien, y si se extravían, entonces diga, simplemente soy un advertidor. Corán 50:45, somos plenamente conscientes de todo lo que dicen, mientras que usted no tiene poder sobre ellos. Por lo tanto, recuerden con este Corán, aquellos que reverencian mis advertencias. Corán 69:40, esta es la expresión de un mensajero honorable. Corán 69:41, no es la expresión de un poeta, raramente crees. Corán 69:42, ni la expresión de un adivino, rara vez te fijas. Corán 69:43, una revelación del Señor del Universo. Corán 69:44, si hubiera pronunciado alguna otra enseñanza. Corán 69:45, lo hubiéramos castigado. Corán 69:46, le habríamos detenido las revelaciones. Porque Dios nos enseña que el profeta Muhammad nunca explicó el Corán a través de ningún tipo de Hadith o Sunnah, como afirma la gran mayoría de los musulmanes. Se le ordenó que no explicara el Corán, y siguió esa orden divina. 75:16, no muevas tu lengua con ella para apresurarte. 75:17, de hecho, somos nosotros quienes debemos recogerlo y recitarlo. 75:18, entonces, cuando lo hayamos recitado, entonces, Muhammad deberá seguir su recital. 75:19, entonces somos nosotros quienes debemos explicarlo. Recompensa del profeta Muhammad de Dios. Corán 68:2, usted ha obtenido una gran bendición de parte de su Señor, tú no estás loco. Corán 68:3, usted ha alcanzado una recompensa que es bien merecida. Corán 68:4, eres bendecido con un gran carácter moral. Porque Dios nos asegura una y otra vez que la única sunna que debemos seguir es la sunna de Dios. 17, 77, 33, 38, 33, 62, 35, 43, 40, 85, 48, 23. Cualquier otra sunna mencionado en el Corán, se refiere a la sunna o al sistema de otras entidades y estos versículos nos enseñan cómo debemos reflexionar y notar las malas consecuencias si seguimos los sunnas creados por la gente. 8:38, 15:13 y 18:55. Corán 17:77, tal es nuestro sistema, Sunnata, con quien enviamos a nuestros mensajeros antes que usted, Muhammad, y no encontrará ningún cambio en nuestro sistema, li sunnatina. Corán 33:38, no hay culpa del profeta por hacer nada que Dios le haya impuesto. Tal es el sistema de Dios, Sunnatayai, con la gente del pasado. Y el mandato de Dios es un decreto de plan. Corán 33:62, tal es el sistema de Dios, Sunnatayai, con la gente del pasado, y no encontrará ningún cambio en el sistema de Dios, li Sunnatiyai. Corán 35:43, arrogancia en la tierra, y conspiración del mal, pero la trama del mal no abarca, excepto en su propia gente. Entonces esperan otra cosa que no sea la forma, Sunnata, de las generaciones anteriores. No encontrará ningún cambio en el sistema de Dios, li Sunnatiyai, y nunca encontrará ningún cambio en el sistema de Dios, li Sunnatiyai. Corán 40:85, pero su creencia no les benefició, cuando vieron nuestra retribución. Tal es el sistema de Dios, Sunnatayai, que se ha establecido con sus siervos. Y los incrédulos se perdieron allí. Corán 48:23, tal es el sistema de Dios, Sunnatayai, que es del pasado, y usted no encontrará ningún cambio en el sistema de Dios, li Sunnatiyai. Debido a que Dios declara que el Corán es el auténtico, el mejor y el único Hadiz, los creyentes deben creer para llevar una vida justa. Corán 12:111, en sus historias, hay una lección para la gente de inteligencia. No es un Hadiz fabricado, Hadiz, sino una confirmación de lo que tenía antes, Corán, y una explicación detallada de todas las cosas, y una guía y misericordia para un pueblo que cree. Corán 39:23, Dios ha revelado aquí el mejor Hadiz, un libro que es consistente, y señala ambas formas, al cielo y al infierno. Las pieles de aquellos que reverencian a su Señor se estremecen, luego sus pieles y sus corazones se suavizan para el mensaje de Dios. Tal es la guía de Dios, se lo otorga a quien quiera, para ser guiado. En cuanto a los extraviados por Dios, nada puede guiarlos. Corán 52:34, permítales producir un Hadiz como este, si son verdaderos. Corán 77:50. ¿Qué Hadiz, aparte de esto, creen? Porque Dios nos advirtió que para cada profeta, hay esos enemigos satánicos que siempre fabricarán mentiras y las atribuirán a Dios y a su profeta. Se nos instruye a mantenernos alejados de tales fabricaciones. Corán 6:112, hemos permitido que los enemigos de todos los profetas, los demonios humanos y los genios, se inspiren en palabras extravagantes para engañar. Si tu Señor hubiera querido, no lo habrían hecho.
los ignorarás y sus fabricaciones. Corán 6, 113, esto es para permitir que las mentes de aquellos que no creen en el más allá escuchen tales falsificaciones y las acepten, y así expongan sus verdaderas convicciones. Porque Dios nos enseña que seguir a otras fuentes además de Él es lo que define la adoración de ídolos. La adoración de ídolos es el único pecado imperdonable si lo mantenemos hasta la muerte. Corán 3, 79, nunca un ser humano a quien Dios bendijo con las escrituras y la profecía le diría a la gente, idolízate a mí al lado de Dios. En cambio, él diría, dedícate absolutamente solo a tu Señor, según a la escritura que predicas y las enseñanzas que aprendes. Corán 12, 108, diga, este es mi camino, invito a Dios, sobre la base de una prueba clara, y también lo hacen los que me siguen. Dios se ha glorificado. No soy un adorador de ídolos. Corán 17, 46, colocamos escudos alrededor de sus mentes para evitar que lo comprendan y las ordenen sus oídos. Y cuando predicas a tu Señor, usando solo el Corán, asterisco ellos huyen en aversión. Corán 39, 45, cuando se menciona a Dios solo, los corazones de aquellos que no creen en el más allá se contraen con aversión. Pero cuando otros se mencionan a su lado, se satisfacen. Corán 4, 116, Dios no perdona la adoración de ídolos, si se mantiene hasta la muerte, y perdona las ofensas menores para quien quiera. Cualquiera que idolatra cualquier ídolo al lado de Dios se ha extraviado. Porque Dios confirma que el Corán es un libro completo y completamente detallado que tiene todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Corán 6, 115, la palabra de su Señor es completa, en verdad y justicia. Nada abrogará sus palabras. Él es el oyente, el omnisciente. Corán 7:52, les hemos dado una escritura que es completamente detallada, con conocimiento, guía y misericordia para las personas que creen. Corán 12, 111, en su historia, hay una lección para aquellos que poseen inteligencia. Esto no es un hadith fabricado, este Corán confirma todas las escrituras anteriores, proporciona los detalles de todo y es un faro y una misericordia para aquellos que creen. Corán 17, 9, de hecho, este Corán guía a los más rectos, y trae buenas noticias a los creyentes que llevan una vida justa, que han merecido una gran recompensa. Corán 6:51, y predique con esto, Corán, aquellos que reverencian la convocatoria ante su Señor, no tienen a nadie junto a él como Señor y Maestro, ni como intercesor, para que puedan alcanzar la salvación. Porque Dios afirma que el Corán es infalible, claro, sin ambigüedades ni contradicciones, y fácil de aprender. Corán 10:37, y este Corán no puede ser escrito por otro que no sea Dios, lo que confirma lo que había antes, y una escritura detallada. No hay duda de ello, desde el Señor del universo. Corán 39, 28, un Corán árabe, sin ninguna distorsión, para que sean justos. Corán 4, 82, entonces, ¿por qué no estudian el Corán cuidadosamente? Si fuera de otro que Dios, habrían encontrado en él numerosas contradicciones. Corán 54, 17, e hicimos el Corán fácil de aprender. ¿Alguno de ustedes desea aprender? Porque Dios nos ha ordenado que valoremos sus palabras como deberían valorarse asignando 4 de sus atributos al Corán, grande, sabio, glorioso y honorable. Corán 15, 87, y seguramente, les hemos dado los 7 pares, y el Corán, el grande. Corán 36, 2, y el Corán, el sabio. Corán 50, 1, por Kaf y el Corán, los gloriosos. Corán 56, 77, de hecho, este es un Corán honorable. Corán 85, 21, de hecho, es un glorioso Corán. Porque el Corán tiene todo lo que necesitamos para llevar una vida justa. Corán 18, 109, diga, si el océano fuera tinta para las palabras de mi Señor, el océano se agotaría, antes de que se agoten las palabras de mi Señor, incluso si tuviéramos que traer otro similar para el suplemento, tinta. Corán 31, 27, si todos los árboles en la tierra se convirtieran en corrales y el océano fuera tinta, agregándole 7 uno tras otro, las palabras de Dios no se agotarían. Dios es todopoderoso, el más sabio. Desafortunadamente, Dios ya nos ha dicho que la mayoría de los seres humanos en la tierra se desviarán de su único mensaje de adorarlo solo y seguirlo solo. Recurren a otras fuentes, además de las de Dios, por leyes y orientación religiosas. Dios nos ha advertido que no sigamos a la mayoría. Corán 6, 116, si obedeces a la mayoría de las personas en la tierra, te desviarán del camino de Dios. Siguen solo conjeturas, solo adivinan. Corán 12, 103, la mayoría de las personas, no importa lo que hagas, no creerán. Corán 12, 106, la mayoría de los que creen en Dios no lo hacen sin cometer adoración de ídolos. La siguiente será la queja del mensajero en el día del juicio acerca de todos aquellos que han sido testigos del Corán y decidieron abandonarlo por otras fuentes. Corán 25, 30, el mensajero dijo, mi Señor, mi gente ha abandonado este Corán. Viernes pacífico, salam y que Dios los bendiga. Tafazal, 13 de marzo de 2015.